gracias nuevamente por estar como todos los martes por aquí en este podcast Your Adaptation Journey. Hoy tengo el gusto de presentarles a Santiago Echeveste, quien es director general de Johnson Controls México, con quien también hemos tenido la oportunidad de colaborar desde el área de comportamiento organizacional desde hace muchos años. Así que, pues, Santiago, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Al contrario, Santiago, pues cuéntame, estás en una industria, pues paradójicamente, por un lado, típicamente estable, en momentos muy inestables. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia desde la alta dirección este año en términos muy generales. Bueno, el Sí, año Enrique, pasado, 2020. sí, el año pasado, bueno, y este año yo creo que todo lo que empezamos el año pasado va a perdurar en los siguientes años. Y te lo digo porque todo esto de la pandemia nos vino a dar un cambio de paradigma, ¿no? De la manera, ¿no? Antes éramos el paradigma de que tenías que estar en la oficina, tenías que estar trabajando con la gente, tenías que estar viendo a la gente. Y este paradigma se ha roto con todo debido al tema de la pandemia y el aislamiento en el que nos obligó a estar. Pues nos dimos cuenta que podemos hacer trabajo remoto, por un lado, pero también, por otro lado, nos dimos cuenta de la importancia que tiene también el contacto humano y la interacción con otras personas, pero no necesariamente en el trabajo. Entonces, todo esto yo creo que va a venir, como lo mencioné antes, a cambiar paradigmas. Por ejemplo, pues ya los centros de trabajo no van a tener que estar en las grandes urbes. Yo creo que van a venir desarrollos en los suburbios. La gente ya no va a tener que trasladarse o invertir grandes tiempos para estar en la oficina. Definitivamente la forma de trabajo va a cambiar. Vamos a tener que ser más responsables, porque obviamente no vamos a tener el jefe que esté caminando por el pasillo observando que estemos haciendo el trabajo, ¿no? Vamos a tener que desarrollar otras habilidades como ejecutivos o en la forma de trabajo, o la autogestión, que es muy importante y que a veces cuando sales de la carrera no la tienes y la vas ganando con el tiempo. Ahora, en lo que es al respecto al negocio, pues sí, por un lado tuvimos un fuerte impacto en la parte del crecimiento de las edificaciones, pues todos los proyectos se pararon, el tema comercial con el cierre se vio muy restringido, ¿no? O sea, y muchos proyectos de inversión inmobiliarios se pusieron en pausa para ver qué sucedía. Pero por el otro lado salió todo el nuevo tema de cómo vamos a hacer para convivir en esta nueva normalidad. Y entonces ahí es donde el equipo de ingeniería de Johnson Controls a nivel mundial se puso a trabajar en soluciones donde, como dice la palabra crisis, no siempre hay un riesgo, pero a la vez hay una oportunidad. Entonces, bueno, sí, pues el riesgo es que la parte del crecimiento, los nuevos proyectos se frenaron, pero la oportunidad es que, bueno, necesitamos tener ambientes más seguros, más limpios, necesitamos desarrollar controles de acceso sin que haya contacto touchless, básicamente, pues para evitar todo el tema de contagio, todo el tema de calidad del aire, purificación del aire, seguridad remota, ¿no? Sistema de administración para edificios, sobre todo para controlar el nivel de asistentes al edificio, pues obviamente, como yo lo platicaba con varios compañeros del sector, decía, yo creo que la demanda de oficinas se va a mantener, simplemente ahora lo que va a pasar es que la densidad de gente que hay trabajando en una oficina va a bajar y se va a tener más control. Y este tema de el distanciamiento social llegó para quedarse, porque ahorita nos puede estar atacando un virus que es el COVID-19 y ahorita ya estamos escuchando noticias de que está saliendo una nueva cepa. Entonces yo creo que todo esto, como lo mencioné antes, son cambios de paradigma donde tenemos que ir enfocando nuestro negocio y estar al pendiente, porque ya yo creo que en un futuro vamos a empezar a ver desarrollos comerciales en los suburbios, etcétera. También vemos un fuerte cambio en el tema comercial. Los centros comerciales, si con el comercio electrónico ya venían reinventándose a hacer centros de experiencia, a pasar con la familia, ahora con el confinamiento, pues todavía van a estar bajo presión. Yo creo que va a haber muchos cierres de centros comerciales y va a haber, más que nada, yo creo que espacios o creación de espacios de esparcimiento, intercambio cultural, convivencias sociales, lo que yo creo que va a venir más adelante. Y además creo que hace casi un año esperábamos que esto fuera una transición. Me acuerdo que en la familia discutíamos si cuarentena se refería a 14 días o a 40, ¿no? Y ahora vamos a casi un año y no parece que esto vaya a resolverse ni siquiera claramente en los próximos meses. Entonces me parece que es tan fuerte el impacto del cambio de nuestros hábitos que como un tubo, ¿no? Que se dobla y si lo regresas ya no regresa a su normalidad como estaba previamente, ¿no? Y como dices, creo que desde la dirección tenemos que estar pensando en cuáles son los
escenarios que vienen para adelantarnos y estar allá adelante, y cuando el cliente llegue ahí decir, oye, ya te estaba yo esperando acá para darte los servicios como ahora los necesitas, ¿no? Y creo que eso es parte de la habilidad directiva que hoy necesitamos, ¿no? Así es, definitivamente, como bien lo dices, pues la palabra cuarentena se redefinió, ¿no? Realmente nadie esperaba que esto durara tanto. Siempre hablamos y dijimos, oye, abróchense los cinturones, apriétate el cinturón, porque los siguientes 3 meses van a ser complicados. Y bueno, ya llevamos, está finalizando enero, ya vamos a cumplir 10 meses y las predicciones y las vacunas, si todo va bien, va al menos otros 6 meses más. Entonces sí, y definitivamente pues el tubo ya no volvió a su estado original, como bien lo mencionas, y por eso la palabra nueva normalidad, ¿no? Y como decías, vamos a tener que estar desarrollando nuevas capacidades. Todo el tema de lo que ya se venía hablando de transformación digital ahora está tomando más y más impulso. Yo creo que hay sectores que sí se van a mantener y van a tomar mayor relevancia, como todo el tema del sector de TI. La gente va a estar demandando más información desde sus casas, entonces ya no va a ser necesario construir estos grandes centros de datos, sino va a haber que construir pequeños centros de datos distribuidos donde se tenga contenido específico que esté demandando en esa zona geográfica, para que, por ejemplo, la latencia en los servicios, que es la latencia es en lo que yo pico y se me descarga un servicio, me llega, disminuya, ¿no? Entonces vemos que todo el tema de data centers va a crecer. Obviamente se sigue manteniendo el tema fuerte en logística, va a crecer exponencialmente. Bueno, ahorita yo creo que Amazon demostró que el tema de comercio online llegó para quedarse, y más, yo creo que los centros comerciales o los establecimientos comerciales existentes pues pasarán a ser showrooms o puntos de almacenamiento de entrega en esa nueva cadena de suministro que se está formando con todo el tema del comercio electrónico. Evidentemente quedó claro que al menos en México tenemos un rezago muy fuerte en el sistema de salud, entonces se necesitan hacer fuertes inversiones en ese sector, y obviamente seguir con el tema industrial. Entonces yo creo que esos son los 4 pilares donde yo veo un crecimiento a mediano plazo. Definitivamente sectores muy afectados, el tema de turismo, transporte aéreo, todo el tema de comercial y de oficinas está muy afectado, ¿no? Los cruceros, ¿no? Ayer platicaba con un financiero al respecto y dices, bueno, creo que ahora la única forma de volverse millonario en esa industria es siendo multimillonario, ¿no? ¿Para qué? Sí, porque pierdes dinero. Sí, no, definitivamente ahora esta historia no se acaba de escribir, porque hay muchas industrias que se van a tener que reinventar si quieren subsistir. O sea, ya el concepto de yo meto un barco donde puedo meter 3,000 personas ya se puso a prueba con esta pandemia. Pero como lo decía, hay oportunidades, ¿no? También se quedó demostrado que el mundo dependa de China como la gran fábrica del mundo, también nos puso en jaque. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, yo veía un virus en China alejado, y mi preocupación era de cómo voy a asegurar que siga teniendo yo producto para atender a mis clientes, ¿no? Entonces di la orden de vamos a traer inventario, vamos a prepararnos, y esto también demostró que no podemos depender de un solo país para suministros de materia prima. Y ahí es donde también yo creo que en el mediano plazo, si el gobierno toma las políticas correctas, podemos aprovechar esto y volver a reposicionar a México como un proveedor de manufactura de calidad a nivel mundial. Y obviamente eso va a detonar empleos, inversiones, etcétera, tanto le hace falta al país. Sin duda. Oye, para las personas que nos escuchan y que no conocen a Johnson Controls, ¿qué podrías decir de manera breve al respecto de la compañía? Que ha tenido muchas transformaciones. Tengo el gusto de trabajar con ustedes desde hace como 15 años y me consta que ha habido transformaciones radicales en la empresa. Pero cuéntanos ahorita qué es Johnson Controls. Efectivamente, yo creo que la única constante que ha habido en Johnson es el cambio. Como bien lo mencionaba, Johnson Controls hace 10 años era un grupo multiindustrial, se dedicaba a temas automotrices, temas de energía y temas de edificación, y con el paso del tiempo se fue enfocando en temas de edificación, ¿no? Lo último que se hizo fue la fusión con Tyco, con lo que nos convertimos en el proveedor más importante de soluciones para la edificación a nivel mundial, ¿no? Tenemos obviamente todas las soluciones en
sistemas de aire acondicionado, automatización, seguridad, detección, control de incendio, refrigeración industrial. Entonces, pues prácticamente lo que nosotros queremos o el propósito de Johnson Controls es ser socios de nuestros clientes. O sea, estamos conscientes de que los edificios son un gran consumidor de energía a nivel mundial. Cerca del 30% de la energía a nivel mundial se consume en el tema de edificación, ¿no? Entonces, estamos enfocados a brindar soluciones, trajes a las medidas para toda la edificación. O sea, la estrategia de la empresa fue convertirnos en un jugador solamente para la edificación, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos es hacer esta combinación de todas las tecnologías que manejamos y hacer trajes a la medida para los distintos verticales, como puede ser el tema de data centers, el tema de hospitales, el tema de aeropuertos, y hemos participado en los proyectos icónicos a nivel mundial. Cuéntanos un poco de algunos de ellos. Digo, los conozco, pero cuéntanos tú algunos de esos proyectos íconos en donde Johnson Controls ha sido pues capaz de construir todo esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, la Carta Magna está protegida con sistemas de Johnson Controls contra incendio. Aquí en México, el Museo de Antropología tiene nuestros sistemas de protección contra incendio. La Torre Mayor, que fue uno de los primeros rascacielos ya que hubo en esta época moderna. Y estoy diciendo así de memoria, todo el aire acondicionado de la Marina de Guerra de Estados Unidos lo hace Johnson Controls. En los nuevos edificios y en Emiratos Árabes son parte de nosotros. Entonces, hemos estado ahí muy presentes en proyectos importantes, ¿no? Tanto por el valor o como por lo que representan, ¿no? Creo que hasta un estadio olímpico también lo... Bueno, hicimos varios estadios ahí ahorita en el tema de Brasil, aeropuertos, pues participamos, por ejemplo, en muchos aeropuertos en Estados Unidos, el aeropuerto de Atlanta, el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita estamos participando en el nuevo, bueno, ya no puedo decir nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sino el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí en Zumpango. Hemos estado en muchos proyectos industriales, el sistema de agua fría de la planta Kia. Bueno, fíjate que de las cosas que me impresiona el platicar con personas de tu equipo en México es la enorme complejidad y diversidad que tiene la organización. O sea, me acuerdo de haber platicado con técnicos que tienen a su cargo refrigerar bodegas enormes de la que depende, pues incluso vidas, ¿no? Hospitales, en fin, rara vez una persona que no está familiarizada con el tema está consciente de toda esa complejidad que hay para que un hospital mantenga una temperatura, para que los alimentos en toda la cadena de valor que se produce mantenga ciertas temperaturas y de las cosas que me apasionan de platicar con personas, con directivos de Johnson Controls a nivel mundial y particularmente en México, es la complejidad que hay técnica entre diferentes temas, ¿no? No es lo mismo atender a un cliente de un hospital, a la velocidad con la cual se le atiende, que el tema de mantenimiento de incendios. ¿Cuáles son claves en tu liderazgo o en el liderazgo general de una organización así para poder administrar la complejidad y el estrés que esto implica? Lo primero es hacer consciente a los colaboradores de la trascendencia que tiene lo que nosotros hacemos. Precisamente ahorita nosotros durante la pandemia fuimos clasificados como industria crítica. O sea, nosotros no paramos porque efectivamente, o sea, de nosotros depende que una medicina mantenga su temperatura, no se eche a perder, de que un enfermo esté confortable en el hospital, de que los alimentos no se echen a perder. Nosotros tenemos equipos para mantener la cadena de frío. Tenemos el negocio de las alarmas ADT, donde la visión de ADT es monitorear lo que más te importa, ¿no? No es simplemente la seguridad, sino tú le podías picar un botón y te mandábamos una ambulancia y te ponemos un médico al teléfono, ¿no? Para darte el primer auxilio. Entonces yo creo que lo primero y lo que la gente tiene, y me siento muy orgulloso del equipo, es que saben que lo que hacen trasciende, ¿no? Entonces eso yo creo que es un gran motivante para el tema. Ahora, sí, definitivamente pues, manejar una organización de este tamaño es un poco compleja, pero bueno, siempre es muy bueno fomentar la diversidad, buscar gente de distintos orígenes, porque bueno, ven el tema de distintas maneras, ¿no? Yo siempre he dicho que, o la forma en la que tomamos las decisiones es, bueno, está este problema, lo platicamos y tratamos de llegar siempre a la mejor solución.
solución, guiados por el tema de la decisión que tome tenga primero el menor impacto para la organización y siempre buscando el bien común, ¿no? Y siempre es muy valioso y yo tengo, no es que me exima yo de la decisión, porque al final la decisión la tomo yo, pero siempre me gusta ante un problema escuchar distintos puntos de vista y por eso creo que tener un equipo diverso en tu staff de directores ayuda mucho porque puedes ver el mismo problema pero de distintas aristas. Fíjate que de las cosas que hoy las empresas en general están padeciendo es el tema de la ansiedad, del estrés, ¿no? Tanto por el confinamiento, por la incertidumbre, por muchas razones. Y me parece, conociendo muchas organizaciones en muchas partes del mundo, que las cosas que me han narrado personas de Johnson Controls México son cosas que son muy estresantes, como por ejemplo esto, mantener la temperatura de un hospital. Y esto me parece que implica una cultura organizacional que sea capaz de manejar pues el estrés, que me imagino que implica cuando te empieza a llamar un gerente de un hotel que no funciona su aire acondicionado o un hospital. ¿Cuáles son las claves o cuáles son las mejores prácticas o las mejores recomendaciones que tú le darías a una organización, particularmente para esto, para el manejo del estrés? El estrés, tú lo mencionabas, a veces se genera por la incertidumbre, ¿no? Y no saber que tengo el apoyo. Entonces, en primer lugar, yo creo que el tema de la comunicación es básico, ¿no? Yo siempre trato de, por diversos medios, ahora electrónicos, pero tener town halls, tener one-on-ones con mis equipos, con mis reportes directos de manera puntual, agendados, para comunicar, miren, la empresa está así, no hay mayor estrés que la incertidumbre de saber, ¿no? Entonces, oigan, en cuanto a la pandemia, la técnica fue, señores, la empresa está así y tenemos que tomar estas decisiones para librar el temporal, ¿no? Entonces, una pieza clave es la información y ser abiertos. Entonces, si tú no eres abierto, la gente empieza a imaginar cosas que no son, a buscar historias que no son, y además pierden mucho el tiempo. En vez de enfocarse en concentrar, bueno, este es el problema que tenemos, esta es la solución que tengo, estos son los recursos con los que cuento, ¿cómo le hago? Empiezan a maquilar y ven peligros donde no lo hay o cosas donde no lo hay. Entonces, necesitamos siempre darle a la gente certeza, información clara para que concentren su energía en lo que es importante y no concentren su energía en estar pensando cosas que no son o diseñando situaciones que no se van a dar. Ahora, en cuanto al tema del estrés también, para atender a los clientes, pues siempre que tenemos clientes es importante que sepa el colaborador que cuenta con los recursos de la empresa y que cuenta con el apoyo de la empresa, ¿no? Yo siempre les he dicho, cualquier cosa que se te trabe, yo estoy a un correo de distancia, a una llamada de distancia. Obviamente, si me estás hablando a mí, espero, es porque quieres que yo tome alguna acción, no es para que me informen, ¿no? Entonces, la gente tiene la confianza de que hay un canal abierto de comunicación. Yo antes, pues era muy cercano a la gente. Ahora ese es un reto que he tenido, ¿no? Seguir cercano a la gente ahora, pero de manera digital, porque pues no es posible que me vean y me saluden en la oficina como solía ocurrir, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a estos temas críticos, ayuda mucho saber que tenemos los recursos. Cuando agarramos un programa, un hospital, siempre hacemos un análisis, decimos qué equipos tienen, cuáles son las refacciones que pueden llegar a fallar y tratamos de tener un stock de seguridad. O sea, a lo que voy es, tratamos de ser proactivos y no reactivos. Si tenemos el tema, agarramos esta póliza o tenemos este servicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y también luego somos flexibles en las soluciones, ¿no? Hay veces que, oye, pues no está esta refacción, este equipo está parado, bueno, mira, tenemos un equipo igual nuevo en la bodega, vamos y con nuestro equipo técnico, con mucho cuidado, desmontamos esa pieza para no invalidar la garantía del equipo, se la ponemos al equipo que está descompuesto y luego volvemos a poner en óptimas soluciones el equipo del cual tomamos esa pieza. Entonces, es una combinación entre planeación y flexibilidad para poder atender las emergencias de los clientes. Me acuerdo que me hiciste favor hace algunas semanas de invitarme a platicar con el equipo directivo de Johnson Controls México y comentábamos justo esto que estás diciendo, la importancia que tiene tener como una especie de
en inglés es ambidexterity, ¿no? Como ser ambidiestros para poder manejar por una parte esta visión de innovación, de creatividad, de futurear, pero al mismo tiempo ser muy eficientes en el presente, cuidar los recursos de una manera pues muy especial y máxime ahora, máxime siendo una empresa del tamaño que es Johnson Controls, máxime siendo una empresa pública y más aún en estos tiempos. Entonces, ¿cuáles han sido algunas claves para lograr combinar por una parte este espíritu como emprendedor de innovación, de ver el futuro y al mismo tiempo estar muy con los pies en el aquí y ahora? Johnson Controls llevamos ya 2 años en medio de un fuerte proceso de transformación, donde vimos que necesitamos reforzar ciertos comportamientos en nuestro equipo de liderazgo, ¿no? Y hemos estado tratando temas muy simples que es de sentido común, pero como dicen a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Una de las cosas que yo les digo es, oigan, porque yo no puedo estar supervisando todo lo que hagan, pero yo lo que les digo, oye, cuando tomes una decisión, tómala como si los recursos fueran tuyos. Oye, si tú tienes este dinero, ¿le venderías a este cliente? ¿Invertirías en este negocio? O si la respuesta es no, ¿por qué crees que entonces Johnson Controls debería de invertir y venderle a ese cliente? ¿No? Esa es una pregunta que les hago. También hemos estado mucho reforzando el tema del aprovechamiento del tiempo, ¿no? Al final el tiempo es un recurso no renovable y es el medio en el que nos jugamos y nos movemos para lograr nuestro éxito, nuestra trascendencia, etcétera, ¿no? Entonces estamos haciendo como cosas como mensajes de, oye, uso correcto de email, uso correcto de junta, ¿no? Que luego llaman una junta donde hay 20 personas y digo, oye, ponte a contar el sueldo de estas 20 personas por 1 hora y dime cuánto te costó la junta y si valdría la pena, ¿no? Entonces, por un lado tienes que concientizar mucho a la gente y hacerlas responsables del uso correcto de los recursos. Y por otro lado también tienes que confiar y dejar que ellas tomen tus decisiones, porque nadie nace tomando decisiones y la mejor manera de ejercitar la toma de decisiones es tomando decisiones. Ahora, como jefe, cuando tú permites que un subordinado tuyo tome una decisión, también debes de aceptar o estar dispuesto a que él puede en algún momento equivocarse. Y entonces ahí tienes tú que llegar y dar el coaching y el mentoring correcto. Hay gente que, pues, desgraciadamente concentra todo el poder, lo deja y todo quiere pasar por mí, pues eso está condenado al fracaso, porque entonces la organización va a crecer en la medida de que esa persona pueda crecer, entonces se va a convertir en un cuello de botella. Me impresiona cómo acabas de sintetizar algo que es para muchas organizaciones, para la mayoría me atrevo a decir, muy difícil conciliar. Por una parte, el accountability, donde exiges resultados, pero al mismo tiempo el empowerment. Es algo complejo de armonizar y lo describiste de manera genial. Es lo que hablaba, ¿no? De ser ambidiestros, ¿no? O sea, es un balance, porque por un lado tienes que dejar y por otro lado tienes que soltar. Si no dejas que nadie tome decisiones, pues simplemente tienes gente que hace una tarea y ya, y no va a encontrar sentido de pertenencia, no va a encontrar sentido de trascendencia, etcétera, 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 ¿no? Perfecto, pues mira, tengo tres preguntas más. La primera es, cuando tú piensas en general en liderazgo, tanto en líderes que has tenido tú como jefe, más bien como jefes tuyos o personas en tu equipo que son líderes exitosos, ¿cuáles dirías que son una o dos cosas que consideras que es común en los mejores líderes que conoces de empresa? Lo que yo he visto es que son, en primer lugar, son congruentes, ¿no? Como dicen los ahí donde estás viviendo ahora, walk the talk. Si quieren que tú hagas algo, ellos lo hacen también, ¿no? Y segundo, lo que he visto es que tienen un interés sincero por tu persona. Yo he tenido jefes que me llaman y, oye, mira, yo creo que este comportamiento que tuviste está mal, no debes de tratar a la gente así, pero como en una manera confidente, casi como de amigo, oye, te estoy dando un consejo, ¿no? Yo creo que esas son las personas que más me han marcado, ¿no? Claramente. Segunda pregunta, a ti este año pasado, el 2020 y lo que va del 2021, ¿qué te ha servido personalmente para pues, mantener, por decirlo en términos comunes, el equilibrio, la claridad, incluso hasta la salud emocional en lo personal? Por ejemplo, hay quienes me han dicho que les ha servido pues tener relaciones más frecuentemente con sus amigos, aunque sea digital. Hay quien me ha platicado de sus mascotas. A ti en lo personal, ¿qué te ha servido para funcionar bien? Como lo dije, esta crisis también ha dado mucha oportunidad. Entonces,
También en el tema personal he roto muchos paradigmas, me he tenido que reinventar muy poco, entonces a mí me ha servido muchísimo porque digo, bueno, si bien no puedo salir a la oficina, he podido pasar más tiempo con mi familia, que prácticamente antes nada más los veía los fines de semana, he tenido más tiempo para hacer ejercicio, me lo puse como un tema para liberar todo ese estrés. Y también he tenido más tiempo libre pues, para leer, meditar, prepararme un poco más, porque simplemente pues ya no gasto 3 horas al día en desplazarme por la ciudad, ¿no? Entonces eso me ha ayudado a mantenerme, o sea, he dicho, sí, está esto negativo, tengo esta presión, he ganado menos porque me tuve que bajar el sueldo, pero mira, por otro lado, he convivido más con mis hijas, puedo estar más con la familia, mi salud ha mejorado, entonces yo creo que el balance, y es lo que todos tenemos que ver, es esta crisis nos ha dado a nosotros muchas oportunidades para hacer cambios, ¿no? Entonces, yo creo que lo que también me ha ayudado es que el balance ha sido positivo y he sido muy afortunado por la vida porque, bueno, tengo salud y tengo empleo, entonces ya ahorita esas palabras pues son un lujo. Me encanta esto que comentas, la idea de llevar pues un inventario no solamente de las cosas que uno ha perdido, pero también de las que hemos ganado, ¿no? Eso creo que es algo fundamental y que nos eleva nuestra gratitud, ¿no? Y por lo tanto nuestra plenitud también personal, ¿no? Por último, recuerdo que con frecuencia cuando hemos tenido interacciones previamente para elaborar algún proceso de consultoría o alguna conferencia que me has hecho favor de invitar personalmente o a alguien del equipo de Humano, siempre he escuchado algo que nunca te lo había dicho de manera explícita, pero que te admiro profundamente, que es este sentido de no solamente hables de este tema de negocio, sino también algo que las personas se lleven para sí mismas. Y eso me parece algo bastante único de tu liderazgo. ¿Dónde aprendiste esto? ¿Cómo aprendiste ese interés genuino en el desarrollo de las personas como personas, más allá de sus funciones ejecutivas, digámosle así? Como te dije, uno de los líderes que se preocupaban genuinamente porque yo fuera una mejor persona, ¿no? Yo, por ejemplo, antes era muy arrebatado, muy gritón, a veces sigo siendo un poco oscuro, entonces tuve un jefe ya con mucha edad, mucha experiencia, que me dijo, oye, no trates a la gente así, sé suave en la forma, firme en el fondo, ¿no? Y al final yo pienso, bueno, pues el ser humano es una persona integral, o sea, no puede ser uno en el trabajo y no puede ser otro en la familia, y no, o sea, porque si no serías incongruente. Entonces, de ahí es mi idea de que si nosotros vamos desarrollando o le damos herramientas a nuestros colaboradores para que desarrollen virtudes, para que mejoren, pues eso invariablemente va a resonar en su familia. Y si un empleado está bien en su vida personal, en su relación con el Ser Supremo, con quien que lo llamen, en su relación con su entorno, pues va a poder trabajar mejor, a gusto y enfocarse en los temas de la empresa. Entonces, por eso es muy importante siempre cuidar el tema empresarial, pero también el tema darle herramientas a nuestros jugadores para que sean mejores seres humanos, darles herramientas, por ejemplo, para que tomen mejores decisiones. Sobre todo, a mí me gusta mucho trabajar el tema de las virtudes, ¿no? Que eso te ayudan a, pues, precisamente a resiliencia o cuestiones de estas, precisamente a sobrellevar estas etapas o pruebas que nos pone la vida, ¿no? En donde las virtudes que tienes te sirven, ¿no? Como dices, la resiliencia, y también es una buena oportunidad para desarrollarlas. Yo creo que si en algún momento la humanidad tiene la oportunidad de hacer un alto y volver hacia el desarrollo de hábitos buenos, como la disciplina, como la generosidad, pues ahora es un gran momento para hacerlo, ¿no? No, ahorita la generosidad es tremenda porque realmente pues uno voltea a ver a su alrededor y ve cantidad de gente que ha perdido su empleo, que no tiene a veces ni para comer, ¿no? Y dices, oye, a mí realmente pues no es que me sobre, pero no me falta nada, entonces hay que estar muy, muy, muy agradecidos, ¿no? Pues sin más, Santiago, muchísimas gracias por haber acompañado el día de hoy. Espero que nos podamos ver más adelante. Muchísimas gracias y gracias por la invitación.